Vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de Josué, capítulo 5, versículo 13. Háblanos, Espíritu Santo, esta mañana. Que tu voz suene como fuertes truenos y relámpagos en nuestro espíritu, sacudiéndonos, Señor, haciéndonos sentir que tenemos que ir más allá contigo. Que no nos rindamos, que no bajemos, Señor, nuestro corazón en medio de esto, en el nombre de Jesús. Amén. Josué capítulo 5 versículo 13, y luego vamos a brincar a Josué 6, 3, pero vamos a leer primero el 5:13, que dice: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Estaba listo para pelear Josué, ¿verdad? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Vamos al versículo 3 del capítulo 6. Esto es lo que este príncipe del ejército de Jehová le dice a Josué. Vean: rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día 7 vueltas a la ciudad daréis, ¿verdad? Dice, que me perdí. 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Y llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Amén. Y si podemos seguir leyendo todo el capítulo, usted lo puede leer en la casa, y tal vez usted ha visto la película o conoce la historia acerca de cómo se derribaron los muros de Jericó. Y es lo que quiero hablarle hoy, acerca de la estrategia para la conquista. Amén. La estrategia para la conquista. Eso es lo que Dios va a hablarnos esta mañana. Y es algo en lo que vamos a crecer muchísimo, y vamos a aprender mucho sobre lo que el Señor le enseñó a Josué en este momento. Primero vemos cómo se le aparece el príncipe del ejército de Jehová. Aquí hay algo importante. Este guerrero celestial que se aparece, dicen que podía ser Jesús. Dicen algunos que es una tipología de Jesús, que podía ser él. ¿Por qué? Porque nótese usted que Josué se arrodilla y él no se lo impide. Nunca ningún ángel permitió que se le arrodillaran, porque él les decía: no se arrodillen ante mí, porque yo soy como tú, decían algunos. Cuando los apóstoles también, una gente quiso arrodillarse ante ellos, ellos le dijeron: no se arrodillen ante nosotros, porque no somos dignos de eso. Pero este príncipe del ejército de Dios no le impidió arrodillarse. A mí me suena que este era el varón de guerra, el que estaba parado frente a él. A mí me suena que este era el poderoso en batalla, el que estaba parado frente a él.
Y Josué lo reconoció y se arrodilló ante él y lo adoró. Dice que lo adoró. Entonces no era un ángel, no era cualquiera, era el varón de guerra, el poderoso en batalla. ¡Aleluya! Y esto me lleva a entender lo siguiente: la estrategia que Josué recibe, no la recibe de cualquier hombre de guerra, no la recibe de cualquier guerrero con experiencia. Él se manifestó, Dios se manifestó a Josué como él mismo, pero como el Dios de guerra, como el Dios de batalla y como el Dios de estrategias divinas. Le reveló la estrategia con la que iba a vencer ese día. Qué poderoso, hermanos, porque muchos escuchan sobre este encuentro y piensan muchas cosas, pero se les olvida que a quien tenía enfrente inclusive le dijo: quítate el calzado de tus pies. Eso me suena cuando Jacob dijo: este lugar es terrible, porque Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Es porque donde Dios está, donde Dios se separa, donde Dios aparece y se para en ese lugar, todo el lugar es santo. Donde la presencia de Dios está, el lugar es santo. Y ahí en ese lugar Él recibe esta instrucción. Dios no envió a cualquier ángel. Puede haber enviado al ángel de Jehová, que dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Es un ángel de guerrero. Pero no le envió un ángel guerrero, le envió al príncipe de los ejércitos. Se vistió de guerrero Dios para manifestarse a la vida de Josué. Y esto nos dice que lo que recibió Josué fue una dirección del cielo. Mis hermanos, para conquistar en nuestra vida no tenemos que seguir el ejemplo de lo que otros están haciendo. Debemos buscar la estrategia del cielo, porque Dios es un Dios estratega. Dios es un Dios que revela la forma para vencer a Satanás. Dios nos revela la forma para vencer las áreas de nuestra vida. Dios nos revela cómo podemos tener victoria. Él nos da la estrategia. El problema no es la estrategia, el problema es otro, lo vamos a ver más adelante. Necesitamos direcciones del mismo cielo. Hace muchos años atrás las iglesias comenzaron a copiar las estrategias y los métodos de otras iglesias de otros países para crecer. Les llamaban diseños de crecimiento. Entonces los pastores iban a esos países, llevaban seminarios donde les explicaban toda la estrategia, venían aquí a los países nuestros y la implementaban y la hacían. Pero eso es lo que mucha gente no entiende, que la estrategia que le sirve a uno no es la misma estrategia que le va a servir a otro. Entonces muchos países fracasaron en esas estrategias. Costa Rica, Limón fue una ciudad que no le pegaron esas estrategias. Grupos familiares no fueron exitosos. Duraban unos meses, pero después se caían. Células, todas esas cosas. Algunos vieron frutos, a otros se les cayeron, porque no hubo esa efectividad, porque esa estrategia se la dio Dios a un hombre en un lugar, para un lugar específico. Esto quiero decirte entonces, que si mi hermano Daniel logró vencer a través de una forma, lo que me tiene que motivar a mí es cómo buscó él a Dios para que le diera esa forma para vencer. Pero no significa que lo que él haga me va a funcionar a mí. ¿Está aquí? Entonces las estrategias que Dios quiere dar, Dios quiere revelarte la estrategia para vencer. Lo que te sirve a ti de los demás es que te impulsan, te motivan. Si Dios lo hizo con ellos, lo puede hacer conmigo también. ¿Qué hiciste? Bueno, lo mejor que hice fue buscar a Dios. Ok, voy a buscar a Dios para que Dios me revele. Necesitas un encuentro sobrenatural con Dios para poder vencer lo que tienes enfrente, para poder librar los obstáculos que están adelante. Necesitas un encuentro como lo tuvo Josué con el Dios de guerra. Ahora, ¿cuál fue la estrategia que recibió Josué? A ver, ¿cuál diría usted que fue la estrategia que recibió él?
Alabanza, dice ella. Otros dirán, derribar los muros para vencer. Otros dirán, darle vueltas a la ciudad. Darle vueltas a la ciudad. Ajá. Pero, ¿cuál? Pero esa no era la estrategia. Las vueltas. Porque hasta los científicos dicen que de tanto caminar alrededor de Israel todos los días, alrededor de la muralla, la hizo, ¿cómo se dice eso? Debilitarse. Tantas vueltas alrededor la debilitaron. Entonces cuando gritaron se cayó. Eso dicen los científicos. Pero eso no es lo que pasó. La estrategia que el Señor le da a Josué son tres cosas poderosas. Tres cosas poderosas que están ahí dichas. La primera, el sonido de la bocina. Quiero que entienda algo. Por estrategia entienda una dirección de hacer algo que va a provocar algo. Eso es estrategia. Hacer algo que va a provocar algo. ¿Está aquí? Entonces, la primera dirección que recibe es el sonido de la bocina. La segunda, el silencio del pueblo. Y la tercera, la obediencia. Ahora le voy a explicar cada una, porque usted se quedó así como, yo pensé que solo eran los gritos y caminar alrededor del muro. No. Yo pensé también en la alabanza, pero dice que iban en silencio. Y los que nos cuentan la historia así sin leerla nos dicen que iban cantando alrededor del muro. Pero la Biblia no dice que iban cantando, la Biblia dice que iban en silencio. Pero hubo una sola cosa que era la que sonaba, y eran las bocinas. ¿Qué representa el sonido de la bocina? ¿Qué eran esas bocinas de carnero, que es lo que conocemos hoy como los shofares o los shofarot? Esos cuernos de carnero con los que suenan aquí el pastor Julián, ¿verdad? A veces turú, turú. ¿No tiene ahí un sonido de shofar ahí guardado, sonido, para que me dé un poco de efectos especiales al mensaje? Las bocinas de carnero, las bocinas, los shofarot, representan algo muy poderoso. Y cuando usted entienda esto, usted tiene que saber que cuando un shofar suena, inclusive aquí cuando sonamos el shofar, ahí están las bocinas. Oiga usted, ahí están las bocinas sonando. Amén. Ok. Cuando suena la bocina, los shofares representaban el grito de justicia de Dios. Si hubiera sido el grito de los hombres, si hubiera sido el cántico de los hombres, hubieran dicho, por la alabanza y la adoración de ellos se cayeron los muros, que es lo que dicen muchos. Las bocinas, cuando sonaban con esos sonidos como el que usted escuchó ahora, ellos iban alrededor y sonaban las bocinas. No estaba el pueblo cantando ni hablando, Dios estaba gritándole a los muros. Dios estaba sonando su voz potente contra los muros. Le estaba hablando a los muros a través del sonido de la trompeta y diciéndole: caigan ante mí, muros. Todo muro se cae, todo valle se ha llenado, todo monte es caído por los muros que se derriban hoy. Cuando la bocina suena, tienes que entender que es el sonido de la voz de Dios. Cuando un shofar suena, es el grito de justicia de la boca de Dios para su pueblo.
Y los cuernos de carnero, esas bocinas representan diferentes expresiones de la voz de Dios. Uno de los toques que escuchaste ahora, es el toque de batalla o de guerra. Es un toque característico, es diferente a los demás toques. Casi que solo hay como 3 o 4 toques en el shofar. Pero ese toque de guerra, cuando sonaba ese toque del shofar, los ejércitos enemigos escuchaban los shofares y ¿sabe qué pasaba? Empezaban a temblar, empezaban a tener miedo, porque dicen, ese es el sonido cuando vemos a Israel que se levanta como un gigante y pelea y gana las batallas. Ellos creían que era Israel, pero el sonido estaba anunciando, levántense y peleen, porque Jehová les dará la victoria. Aleluya. El segundo sonido es el sonido, el toque de convocatoria. Hace rato que no toco el shofar, que ya se me han olvidado algunas cositas, pero ya me estoy comprando uno porque es que tenía uno y lo tuve que devolver y unos enredos ahí, pero cuando venga voy a agarrar otra vez el hilo. Pero el sonido de la convocatoria es un sonido largo. Turú. 3 veces. Turú. Oye, es un sonido largo. Ok. Son 3 sonidos iguales, largos y extendidos. Cuando el pueblo escuchaba ese sonido, sabían que estaban siendo convocados en un lugar. ¿Sabe qué es lo que el pueblo decía, Yari? Ellos no decían, nos llama Josué. Ellos decían, nos llama Dios. Escuchen, Dios nos está llamando. Dice la palabra del apóstol Pablo, al sonar de la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros seremos arrebatados al sonido de la final trompeta. Vamos a oír un turú que nos va a llamar. Vamos a escuchar un sonido de la bocina de Dios que nos va a llamar y vamos a encontrarnos con Jesús en las nubes. Quise decir eso porque calza, pero no es el mensaje. Pero sí calza. Así como Israel era convocado con el sonido de la bocina del shofar, ese sonido de convocatoria, yo siento que esa es la trompeta que vamos a oír nosotros cuando el Señor nos llame. Una de convocatoria. Reúnanse porque Jehová los llama. Reúnanse porque Hashem está delante de ustedes y los está llamando. Y hay un tercer toque. Es el toque de la celebración. Cuando había fiesta, cuando era tiempo de celebrar. Por eso decía la palabra, toquen trompetación, porque es tiempo de celebrar, es tiempo de júbilo, es tiempo de gozo. Y aquel sonido era con varios toques. Sonido de celebración, sonido de victoria. Es la voz de Dios diciendo, celebren porque les he dado la victoria. Aleluya. Entonces ya ve que la estrategia trae lo suyo. No era solamente ver a los sacerdotes caminando ahí y sonar las bocinitas, como usted lo ve en las faulas. Ahí cada vez que esa bocina sonaba, la gente allá adentro en Jericó se asustaba, temblaba. Recuerde cuando vimos el capítulo 2, con Rahab, que Rahab le contó a los espías y les dijo, este pueblo está atemorizado por la fama de ustedes.
Cuando esas bocinas sonaban, esa gente hacía, ¿qué es esto? Tienes que escuchar el sonido de la bocina de Dios en tu vida. Cuando más atribulado estés, cuando más sientas que el enemigo te tiene contra la pared o que te quiere derribar, suena la bocina de Dios. Pastor, no tengo chofar. No necesitas un chofar. La pastora lo hizo ahora temprano. Grita, grita, hermano, busca un lugar y grita. Ese no es un grito de quejarse, no es un grito de llanto, no es un grito de desesperación, es un grito de liberación. ¿Qué es lo que vas a liberar? Tengo algo adentro, pastor. No, estás liberando la justicia de Dios en ti y le estás mandando un mensaje al enemigo y le estás diciendo: yo soy fuerte cuando soy débil. Un día de estos estaba en medio, Dios ministrándome con esto, y andaba caminando y me metí allá a Piuta. Pero al fondo hay unos arrecifes ahí y se ve el mar así. Ese día estaba el mar así quietecito, quietecito, no se movía. Y yo me fui hasta allá adentro del arrecife allá, y andaba mi música, mis audífonos, estaba adorando a Dios allá adentro. Seguro los que estaban en la playa me veían como loco, pero yo estaba adorando a Dios ahí, orando. Y como les contaba el viernes, que había estado pasando momentos de mucha prueba, que por cierto, hermanos, para aclararles, no es que yo estoy mal o que estoy ahí, porque algunas personas se han preocupado y están: ¿qué le pasa al pastor? O sea, por allá alguien le dijo a la pastora: pastora, que el pastor no la desprecia. ¿Usted cómo se les ocurre? Estoy enamorado de esa mujer. Y yo le digo a ella: yo nunca haría nada que te dañe a ti, ni a Dios, ni a mis hijos, ni a este pueblo. Así que puede estar tranquilo, el diablo puede mover lo que quiera, que no lo va a lograr. Y entonces yo me fui ahí, hermano, y yo como estaba con aquello, llorando y todo, entonces yo empecé a adorar ahí. Y cuando abrí los ojos y vi así el mar abierto, así quieto, sentí, me llegó esta palabra de las bocinas. Y los muros tienen que caer. Los muros que a veces quieren venir a levantarse frente a nosotros. Satanás quiere levantar muros que no nos dejan ver la gloria de Dios, que no nos dejan alcanzar las promesas, que no nos dejan seguir avanzando hacia el destino glorioso que Dios tiene para nosotros. Y yo dije: ¿pero qué es esto? Cuando hay muros, tienen que caer. Y lo que hice fue que me puse así contra el mar y grité, hermanos. Grité, pero como que si no había mañana. Grité. Yo no sé si me escucharon los que estaban allá en la playa. Estoy largo, no creo que oigan. Pero yo gritaba, gritaba. Y yo sentía como si yo fuera esa bocina de Dios que salía. Y tan así fue que el mar se enojó y empezó a levantarse. Estaba quieto y empezó a levantarse y se me estaba metiendo donde yo estaba en el arrecife. Y yo digo: hay una situación ahí con las aguas de los mares, cómo el enemigo se mueve en eso. Un día les voy a enseñar sobre eso. Pero ese día todo estaba quieto y empecé yo a alabar y a adorar a Dios ahí y a gritar, y empezó aquello a sacudirse, bravo. Y yo dije: estás asustado, porque cuando estas cosas pasan, no pasan para callarnos, pasan para despertar al varón de guerra dentro de nosotros. Aleluya. Ahora, a través de estos toques del chofar y esto, sigue Dios enseñándonos la importancia de la alabanza también. ¿Qué importancia tiene la alabanza en nosotros? Porque cuando alabamos a Dios, tenemos victoria sobre el enemigo, tenemos victoria sobre las cosas. La alabanza debe hacerse como celebración, pero también debe usarse como arma de guerra, como lo hemos visto en otro tiempo. En este momento no era precisamente para ellos la alabanza lo que iba a hacer caer los muros. Era la voz de la justicia de Dios saliendo a través de los sonidos. Igual los instrumentos nos muestran esto, que forman una parte importante de las cosas. Usted puede escuchar una simple batería sonar aquí, pero
El cielo no es una simple batería la que está sonando. Hay sonidos que están siendo emitidos a las tinieblas y que las están golpeando. Usted oye los panderos que ellas sacuden aquí, los panderos. Usted dice, ay, ese sonido, qué molestoso es ese sonido. Revísese porque al rato hay algo dentro de usted que se está enojando con el sonido del pandero, ¿ah? Pero eso es el infierno. Se incomoda con los sonidos del cielo, con la música del cielo, con la adoración, con la alabanza. Todo esto sale. Número 2, ¿cuál fue la segunda cosa que les dio? El silencio del pueblo. El silencio del pueblo representa la confianza que debemos tener en Dios. Estar en ese lugar, caminar alrededor de esos muros, no era fácil. No era fácil. Podía ser que le diera miedo, que una flecha saltara de allá atrás, como en las películas. Pero no. Callen. Cuando Dios te manda a callar, cuando Dios te da la orden de no decir nada, de no hablar nada, de no defenderte de nada, es porque Él personalmente está peleando. No digas nada, guarda silencio, dice Jehová. Y tú lo haces. Tú lo que estás demostrando es que yo confío en ti, Señor. Yo confío en ti, que yo no tengo que decir nada. Yo no tengo que hablar nada. Yo no tengo que defenderme de nadie, porque el varón de guerra está parado delante de mí y Él está peleando por mí. No necesitaban decir nada en ese lugar. No necesitaban hablar. No necesitaban cantar, solo tenían que estar en silencio, porque eso manifestaba la confianza que ellos tenían en Dios. Por otro lado, los que estaban en los muros tal vez estaban esperando que ellos dijeran algo, pero ellos callaron. Tal vez usted lo ve así de simple, pero usted se imagina qué impresionante es ver miles de personas caminando alrededor del muro en silencio. Si cuando aquí en la iglesia decimos silencio y todo el mundo se queda en silencio, se siente como que la gloria de Dios empieza a mover, como que algo se desata en el espíritu. Ahora imagínese esa gente caminando y ese silencio que no se oye nada. Estaban confiando en Dios. El silencio en tu vida va a traer una mayor confianza en Dios en tu corazón. El silencio del hombre hace que estemos sensibles para oír la voz de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? ¿Qué es lo que Dios hace? Necesitamos tiempos de silencio. Necesitamos tiempos de callarnos la boca, dejar de orar, dejar de hablar. Hay que dejar a Dios hablar. Necesitamos hacer silencio a veces. Los cristianos somos muy ruidosos, muy escandalosos. Pero si aprendemos a hacer silencio en los momentos correctos, veremos y oiremos y seremos sensibles a la voz de Dios. En muchas ocasiones Satanás hace mucho ruido. ¿Y sabe cómo lo hace? A través de nosotros mismos. Esto de la pandemia es un ruido exagerado lo que se oye. Satanás se ha encargado de crear un escándalo de todo esto para cultivar un miedo en nosotros. Que si es real, que se ha muerto gente, que esto, que lo otro, sí es cierto. Pero también Dios es tan real como ella misma. Y han querido apagarnos. No canten, no usen instrumentos. Ah, qué curioso, no usen instrumentos de viento. Ah, qué curioso. No se debería soplar un chofar. No se debe soplar. Qué casualidad. Veamos el plan maquiavélico detrás de todo esto. Pero el silencio, si vamos a callar, nuestro silencio no debe ser un silencio que el hombre nos empuje a hacer. Y si hay ruido, no debe ser un ruido que no permita a Dios moverse. Debemos aprender cuál es ese silencio que Dios nos pide. Nuestros pensamientos también a veces son muy escandalosos. ¿Cuántos de ustedes han estado orando y se les complica orar porque en su mente continuamente están escuchando cosas? Los problemas se le vienen y usted quiere orar por una cosa y se le viene otra. O usted está orando y se le mete una canción del mundo que escuchó por allá en la parada del bus.
¿A quién le ha pasado eso? Ahora a nadie le pasa, ¿no? Claro que sí pasa. Uno viene lo más tranquilo ahí y se oyó un escándalo por allá en un semáforo y tenían un volumen altísimo y una salsa ahí de Gilberto Santa Rosa y no sé qué. Y usted está ahí y cuando se baja del carro, cuando ya usted cierra todo y va entrando a la casa, usted viene. Y yo, ¿qué es esto? Señor, reprenda al diablo, ¿qué es esto? Que se me quedó pegado ahí porque tus pensamientos a veces se vuelven ruidosos, forman un ruido dentro de ti que no te dejan orar, no te dejan adorar tranquilo, no te dejan leer la palabra. Estás leyendo la palabra y cuando te das cuenta estás pensando en otra cosa y no entendiste nada de lo que está aquí. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Eso está indicando que hay un momento en el que tenemos que buscar el silencio de Dios. Vete a un lugar aparte, quédate a un lugar a solas donde no haya música, no haya ruido, no haya nada. Ojalá un lugar verde o la playa o algo, y solo cierra tus ojos y guarda silencio. Descongestiona todas esas cosas que están allá adentro. Y cuando estés listo para hablar, habla, porque Dios te va a escuchar. Pero también guarda silencio para tú escuchar a Dios. ¿Alguien está aquí todavía? Ya se fueron. El silencio siempre ha sido un arma de Dios para confundir al enemigo, porque Él está esperando que algo digan. Pero cuando tú no dices nada, los demonios dicen: ¿pero qué le pasa? ¿Por qué está callado? ¿Por qué ya no ora? ¿Por qué ya no habla? ¿Por qué ya no está cantando? ¿Por qué está en silencio? Eso me vuelve más loco que cuando estaba orando, adorando. Estoy confundido. ¿En qué está pasando? ¿Qué está pensando ese hombre o esa mujer? ¿Por qué está en silencio? Claro, no es solo estar en la casa sentado viendo el techo en silencio, ¿verdad? Es meterse en la presencia de Dios y guardar silencio. Es estar a solas con Dios y decir: Señor, aquí estoy contigo, pero voy a estar en silencio porque quiero estar sensible para escucharte. Y entonces a veces ayuda mucho una música instrumental más, porque no tiene letra. Entonces en lo instrumental usted se queda ahí. No se sienta mal si se duerme, puede ser que entre en una dimensión de paz. Eso pasa, créame, eso pasa. Mi esposa y yo hablamos mucho de eso, porque cuando estamos orando así o algo y yo la vuelvo a ver y le digo: ¿qué, te dormiste? Me dice: no, estoy en una dimensión de paz. No, pero yo he llegado a una conclusión, que a veces estamos en la presencia de Dios y si nos entra un sueño o nos quedamos dormidos, también es porque la atmósfera de la presencia de Dios, hermano, da una paz y una tranquilidad que te duerme también. Ahora, no se abuse. No se meta a dormir con Dios, porque la Biblia dice que no se duerme el que te guarda, así que Él no duerme. El enemigo te cree vencido cuando tú estás en silencio, pero cuando tú estás en silencio es porque Él está orando. Por eso cantaba ahora el siervo: aunque no. ¿Es ese? Aunque no pueda ver, estás orando. Ahí está haciendo algo Él en el silencio. Y número 3, esta es la más importante de todas, porque sin esta nada se consigue: la obediencia. La obediencia es la más importante y sin ella no se activa nada en el mundo espiritual. Quien activa las cosas es la obediencia. Cuando tú entiendes el principio de la obediencia a Dios, todo se activa. Se activan los dones, se activa la unción, se activa el poder de Dios, se activan los ángeles que ministran alrededor tuyo, se activan todas las cosas que están a tu favor en el reino. Pero si tú obedeces,
hay una activación, la obediencia trae activación. Por eso el diezmo rescata la obediencia. Cuando yo diezmo, estoy activando finanzas espirituales del cielo que van a venir. Por eso dice, a ver si no abriré las ventanas de los cielos y haré derramar bendición hasta que sobreabunde. Ahí hay una activación por la obediencia. La obediencia a la voz de Dios determina el éxito de la estrategia. Puedes tener miles de estrategias, pero si no obedeces a Dios, si no obedeces la estrategia, no funcionará. Hay gente que quiere librarse de las cosas que le están pasando, del mundo, de las pruebas, de las tentaciones, de las cosas, pero obedece a Dios, porque si tú no obedeces a Dios, serás carnada para el enemigo. Muchos queremos hacer más de lo que debemos hacer con Dios. Dios no te ha mandado a hacer un montón de cosas de las que haces. A mí me pasó una vez que quise hacer un ayuno, porque se me metió en la cabeza que yo quería hacer un ayuno. ¿Y sabe qué pasó? Me fue mal. Pasé mal, me dio hambre, me sentía enfermo. Eso era el diablo, pastor. No, hermano, a veces hay que saber discernir. Haz las cosas en obediencia y no hagas más allá de lo que Dios no te ha dicho que hagas. ¿Qué hubiera pasado si a Josué se le ocurre decir, bueno, muchachos, sacerdotes, ustedes suenen las bocinas, pueblo, Dios dijo que guardaran silencio, pero vamos a ir silbando, ¿ok? Todos conmigo aquí. Pueblo, silben, silben. ¿Josué hizo algo más de lo que Dios le pidió? No. Pero cuando Dios le dice a usted haga algo, usted siempre hace más o hace menos. Esa es otra torta, hacer menos de lo que Dios está pidiendo. Entonces Dios te dice, ayuna 3 días. Y tú vas por el segundo y dices, siento que Dios quiere que pare hoy. Siento algo en mi estómago, digo, en mi espíritu, que me hace entender que Dios quiere que yo pare este ayuno que empecé. Pero Dios te dijo 3 días. ¿Cómo que Dios va a cambiar de parecer así de la noche a la mañana? ¿Estás haciendo menos de lo que debes hacer o estás haciendo más de lo que debes hacer? Debes aprender a obedecer. Haz lo que el Señor te está llamando a hacer. Haz lo que el Señor te está pidiendo que hagas. Solamente eso. Ni más ni menos. ¿Qué hago para que mi vida espiritual mejore? Y uno le dice, congréguese. Ya lo hago los viernes. ¿Y los domingos? Es que el domingo es para salir con la familia, y el domingo es para pasear, y el domingo, acuérdese que el ministerio que Dios nos dejó es la familia, pastor. Claro. Entonces, cuando esa misma familia se esté perdiendo, ¿qué vas a hacer? Porque pusiste primero lo que va de segundo. Y si usted entiende esto hoy de la obediencia, cada paso que Josué recibió debía ser ejecutado en orden y con precisión. En orden y con precisión. La obediencia trabaja así. Algunos queremos obedecer unas cosas y otras no. No podemos conquistar sin obediencia. Qué duro es lo que está pasando con este joven que mataron anoche. Yo lo tuve en mi oficina. Yo conversé con él. Se quebrantó delante de Dios. Oré por él, pero también le dije que esto podía pasar. Yo se lo dije. Le dije, estás aquí hoy sentado, no porque tu mamá te trajo ni te hizo venir.
Estás aquí sentado porque Dios te está diciendo que o tomas esta oportunidad o no tendrás otra. Y hoy las cosas que están pasando se dan. Así muchos de nosotros, ¿qué nos toca? Obedecer. Obedecer. Es que el pastor dijo que teníamos que ir a esta hora allá, que para orar ¿Y quién es el pastor? Porque usted le hace caso al pastor, que vaya él a orar, para eso Dios lo llamó. Pero si tú sentiste el llamado y si tú sabes que tienes que estar ahí, tú tienes que ir. Y tienes que ser obediente. Cuando la profeta recibió que fuéramos allá a los baños a hacer ese acto profético de desalojar un principado que estaba ahí sobre la ciudad, Dios le mostró a ella cada detalle de la estrategia. Y vinieron profetas de otras partes y pastores de otros lados. Y se le dijo a todos: solo se va a hacer lo que Dios dijo que se hiciera. Ese día ahí solo se obedeció a Dios. Y después, hermanos, se vio que el huracán que venía para acá se fue. Venía para Limón y se fue. Si usted quiere creer, y si no quiere creer, no crea. Pero nosotros sabemos lo que vivimos ese día allí. No podemos conquistar sin obediencia. La Biblia dice en Lucas 6:46, lo ponen ahí. En Lucas 6:46 la Biblia dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis? ¿Qué quiere decir eso? Tradúzcalo. ¿Por qué me llama Señor y usted no me obedece? ¿Por qué me llama Señor y usted no me hace caso? ¿Por qué me llama Señor y usted no va a hacer lo que yo le estoy diciendo que tiene que hacer? ¿Por qué me llama Señor si al final usted hace lo que le da la gana? Si tú lo llamas Señor, obedécelo. Obedecer no es fácil, porque por naturaleza el pecado nos persigue. Adán y Eva en el Edén pueden comer de todo lo que hay en este huerto, pero de aquel árbol que está allá no coman, por favor. No, pero no sé si era limonense Eva, como que le dijeron más bien que fuera a hacerlo. Pastor, ¿por qué usted dice eso? Cuando vino Burger King aquí a Limón, todos decíamos: wow, qué bueno, ya vino una de esas hamburguesas ricas que vienen ya, porque en Limón no había nada, hermano. Ahora hay McDonald's ahí, pero usted sabe muy bien que hace años atrás no teníamos nada de eso. Pero trajeron Burger King y todo el que iba a San José sabía que podía comprar su hamburguesa y hacer su refill, ¿verdad? Y en San José usted ve que usted va a coger su vasito, hace su refill y se sienta a la mesa y se lo toma tranquilo, todas las veces que quiera. Pero ¿sabe qué empezaron a hacer aquí? Empezaron a traer vasos de la calle y llenarlos en el refill. Salía alguien del Burger King y como no había COVID en ese tiempo, le decían a alguien: ¿me regala su vaso? Y se metían, lo llenaban y salían y se iban para el parque. ¿Sabe qué había en el puesto del refil afuera en el Burger King? Un reguero de fresco así, vasos regados por todo lado. ¿Sabe qué hizo Burger King? Quitó el refil. Quitó el refil, hermanos. Usted, esto da cierta gracia, pero da una vergüenza. Que pareciera como cuando se abrió KFC, había gente afuera y entró gritando. Felices entraron gritando, pero no hay refil. ¿Por qué no hay refil? ¿Por qué McDonald's tiene el refil adentro? Yo le digo a usted, estas cosas las vemos muy por encima, pero no es así. La desobediencia, solo puedes hacer refil si compraste. La desobediencia
La desobediencia. No hay refill. Y ya no hay Burger King. La Biblia dice en Hebreos 5:8. Ya voy a terminar, que ya veo que tiene hambre de tanto estar hablando de hamburguesas y papas. Hebreos 5:8. Y aunque era hijo, está hablando de Jesús, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió. Cuando tú y yo pasamos por cosas que estamos pasando hoy, nos están pasando no para destruirnos, y no solamente para llevarnos a niveles de gloria mayores, nos está enseñando a obedecer. Muchas cosas que se vienen a nuestra vida, se vienen porque hemos desobedecido a Dios en algo. Y cuando eso pasa, tenemos que volvernos a la obediencia y como hijos aprender a través de lo que padecemos, a través de lo que sufrimos, aprender obediencia. Obedece a Dios para que no te vuelva a pasar esto. Obedece a Dios para que no vuelvas a tener escasez. Obedece a Dios con lo que Él te pide para que no vuelvas a caer en lo que estás ahora. Obedece a Dios. Ahora también nos enseñó que el primer Adán en el huerto desobedeció, pero el segundo Adán, Cristo, fue modelo de obediencia. Y como Él obedeció en todo, nos hizo a nosotros merecedores de esta herencia. ¿Qué nos toca a nosotros hacer? Entonces, una de las estrategias más grandes de Dios para conquistar es la obediencia. Los muros no se cayeron por los ruidos ni por los gritos que pegó Israel al final. Los muros no se cayeron tampoco cuando las bocinas sonaron, ¿verdad que no se cayeron? Sonaron y no se cayeron. Los muros se cayeron por la obediencia que tuvo Josué y todo el pueblo a Dios. Los muros de tu vida se van a caer solo si tú obedeces a Dios. Tu familia va a venir a Cristo, pero si tú obedeces a Dios. Tu vida va a cambiar, sí, pero no es un chip automático. Cambia la vida de fulano, no. Cambia si tú obedeces a Dios. Porque la obediencia abre puertas genuinas, pero la desobediencia trae maldición a nuestra vida. Y termino ya con Josué 6:27. Ahora sí termino, de verdad. Josué 6:27. Vea lo que le dice el Señor. Estaba pues Jehová con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra. Y aquí quiero terminar. ¿Cuál es la fama que Josué consiguió? Valiente, guerrero, obediente. ¿Cuál es la fama que tú tienes? Esa hermana es una mujer obediente a Dios. Ese hombre que ven allá es un hombre obediente a Dios. Tienes fama de obedecer a Dios. Los demonios y el infierno tiemblan ante un hombre o una mujer que obedece a Dios. Toda la gloria es para ti, Señor. Cuando un desobediente cae, una persona cae, se vuelve desobediente, todo el mundo se da cuenta. Mire, fulano desobedeció, vea dónde está. Pero cuando una persona obedece a Dios, también Dios le da fama.
y lo hace reconocido, pero no reconocido por su obediencia. Póngase de pie esta mañana.